Voy a solicitar previamente que por secretaría se verifique el quórum correspondiente para la continuación de esta sesión. Muy buenos días. Voy a proceder a llamar a la nómina de consejeros. Magíster Fernando Vizcarra. Sala. Magíster Marcelo Claros. Magíster Julio Beizaga. Doctor Antonio Sánchez Carranza. Presente. Doctor Alfredo Gino Ledesma. Universitario Eddie Joel Franco. Luis Fernando Escobar Carvajal. Melanie Melissa López. Nazaret García Vargas. Ivana Graciela Dubrasic. Wendel Natán Henry Alvarado. Juan Marcos Terrazas. Sergio Rodrigo Castro. Presente. Lorena Terrazas. Álvaro Carballo. Lindelio Porto. Jade Tola Rodríguez. Marco Antonio Berríos. José Luis Ramos. Pedro Fabio Valda. Verificado el quórum, hay quórum, señor presidente. Existiendo el quórum correspondiente, vamos a dar inicio entonces a la sesión de consejo bajo el siguiente orden del día. Punto 1, reglamento de adscripción. Punto 2, correspondencia. Punto 3, varios. Voy a pedir por favor que se pronuncien en la aprobación de este orden del día. Queda aprobado el orden del día. Bien. Vamos a tratar en principio el primer punto referido al reglamento de adscripción como una modalidad de titulación. Y en este aspecto voy a solicitar a los que han proyectado, si no me equivoco, algunas modificaciones en el reglamento de adscripción. Voy a dar la palabra al doctor Boris Fiorilo. Por favor, doctor, explique al Consejo cuál es la situación de este reglamento. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes, señor presidente, señor director de carrera, director académico, y a todos los que conforman este honorable consejo. Bien, la comisión ha realizado un documento que se ha socializado. Por supuesto, ese documento es perfectible en el tiempo y podríamos ver la posibilidad hoy de aprobarlo, o si hay alguna observación, debatirla o enriquecer aún más este documento. Este documento se da en virtud a las políticas adoptadas por la administración de Canal y esencialmente las recomendaciones de las comisiones que han permitido la acreditación facultativa, en la cual se ha explicitado que debe desburocratizarse los sistemas de graduación y las modalidades de graduación, pero también teniendo en cuenta los informes de auditoría que han sido presentados a la unidad de las modalidades de graduación, para que no generemos cuellos de botella o acciones que vayan en contra de los procesos que permitan a nuestros estudiantes optar por un título. En este sentido, no habría mayor injerencia en este documento, simplemente la adición que correspondería en el artículo 4, si ustedes me siguen, se ha presentado este documento a todos los actores de este honorable consejo, en el cual se estaría suprimiendo los términos o su equivalente de la carrera, debiendo subsistir que entre los requisitos está la inscripción en la modalidad de graduación, taller individual, y se suprimiría la parte o su equivalente de carrera. Debo explicar algo muy importante. Ay, carajo. ¿Quién es esto? Perdón por el lapso, ya no voy a sí. Dice, queridos compañeros,
en los requisitos la inscripción, y segundo, acompañar el historial académico CARDEX de notas recabado por la UTI u otra instancia que certifique que esté en su condición de egreso, Un buen análisis hecho por la máxima autoridad facultativa y por el director de carrera demuestra y explicita que no estamos hablando que ya haya culminado, no. Ese es el avance, esa es la modernidad, esa es la sentida preocupación por el gremio estudiantil, que hace que las autoridades brinden esta oportunidad para que los jóvenes, paralelamente a cursar y hacer esa modalidad de adscripción, puedan estar debiendo aún materias, pero de último año, que se deban las materias de último año. Y dice: recabado de la UTI u otra instancia que certifique que está en su condición de egreso para su habilitación a realizar la modalidad de graduación en la carrera, cuyo plan de estudios exija cursar materias curriculares de manera paralela a la asignatura modalidad de graduación, que podrán acogerse al trabajo de adscripción previa a la certificación de la dirección de carrera. El antiguo reglamento obligaba a que se concluya el plan de estudios. Por lo tanto, esto hacía que se queden un año más los que querían hacer adscripción. Hoy el salto, el beneficio es precisamente esa consideración de que los compañeros estudiantes en el último año, cuarto año, entiéndase, puedan paralelamente realizar la adscripción. Ojo, vamos a ver después en el artículo 10, en la evaluación, la comisión, o en este caso el tribunal, para presentar el trabajo y demás, el requisito sine qua non será pues haber concluido la carrera y el plan de estudios. ¿Qué quiere decir? Que mientras deba esas materias, si es que las debo aún, no voy a poder todavía optar a ¿qué? A mi defensa, como un candado académico y de rigurosidad, para que tampoco estemos permitiendo que algún compañero o compañera, terminando la carrera, haya podido optar a esto sin haber terminado las materias, lógicamente. Esto ya se hizo antes en la Facultad de Economía, por si acaso. Esto se hizo en Tecnología y tiene que ver esencialmente con una solicitud del profesor Neyer Zapata, que pidió un criterio legal acertadísimo, en el sentido en que el reglamento anterior permitía esta circunstancia del paralelismo para beneficiar a los estudiantes. Bien, otra observación que se ha hecho llegar sería la contenida en el artículo 10, donde cambiarían el término de comisión calificadora a tribunal calificador. Aquí habría un desfogue burocrático administrativo, porque inicialmente se pide la participación de todas las autoridades y eso generara un contrasentido, cuando lo correcto es desburocratizar precisamente este tipo de modalidades de graduación. Entonces, la comisión calificadora va a estar constituida por dos docentes. Los dos docentes van a ser designados por dirección de carrera y el sistema va a ser lo más plural que se ha podido establecer. Me explico. Esta defensa que va a tener tres componentes técnicos. Una primera defensa, que será el informe que realice el cotutor, en este caso, ya que valdrá 20 puntos. Una segunda etapa, que es el trabajo mismo calificado por estos dos docentes del área, designados por dirección de carrera, que va a valer otros 20 puntos, y la defensa, que va a valer 60 puntos. ¿Por qué estamos tomando estos conceptos dentro de los principios del pluralismo de mayor participación? Porque se han dado casos que lastimosamente gente que ha trabajado, que ha hecho un buen trabajo, por alguna cuestión sumamente extraña, se aplazaba en las defensas cuando no era lo correcto. Entonces aquí ya estamos hablando de que los compañeros van a entrar con una nota hasta 40 puntos en la defensa, que después es de 60, para optar a los 61 puntos. Hemos considerado estos efectos y con estas añadiduras, más lo que ustedes puedan hoy enriquecer, estaríamos aprobando este reglamento
cumpliendo a cabalidad lo dispuesto y ordenado por este honorable Consejo Popular. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. En consideración del Consejo, las modificaciones, si le vamos a llamar así, al reglamento precisamente de titulación por adscripción. Un segundito, por favor, antes de olvidarme, quiero comunicar que el señor secretario administrativo está con permiso como parte de su vacación y por eso se está supliéndolo el doctor Aquino para cualquier efecto que pudieran ustedes reclamar. ¿Ya? Voy a dar la palabra primero al doctor Segarra, por favor, respecto a este tratamiento del reglamento. Gracias, señor presidente, con su venia. Pequeño detallito simplemente. Estoy de acuerdo con el borrador del reglamento y con las observaciones que ha planteado el doctor Fiorilo, pero tendremos que hacer alguna precisión. Entonces, no es lo mismo los requisitos para defender que para entrar a la adscripción. Y por tanto, con referencia a que haya aprobado las materias de tercer año y le reste iniciarlas de cuarto, creo que es suficiente, porque así el estudiante, mientras está en cuarto año, podría en paralelo hacer el trabajo de adscripción. Entonces la redacción tendría que ser esta: haber concluido con todas las materias de primero, segundo y tercer año. Y creo que la redacción ahí ya sería bastante clara, dejando, o sea, si debería una de tercero no puede entrar, tendría que haber acabado con todas de primero, segundo y tercero. Con todo lo demás, creo que con esa precisión, yo creo que vale la pena continuar con el tratamiento y desarrollo del reglamento, señor presidente. Gracias. Buenas tardes, decano, director académico, colega Carreras, también a todos los miembros delegados, docentes, estudiantes y los estudiantes que nos acompañan en el día. Es la primera vez que estoy acá, señor decano, presidente del Consejo, y estoy volviendo de un periodo no largo, pero corto, a integrarme a las actividades del Consejo. Yo estoy convencido de que la deliberación de un órgano colegiado para este Consejo Ejecutivo tiene reglas, tiene principios, tiene procedimientos. En el tema específico, yo he escuchado hablar de Sergio borrador, y un borrador no se puede tratar en un órgano colegiado de esta magnitud. Tiene que ser un proyecto de reforma del anterior reglamento que está vigente. Tengo yo el reglamento anterior, que he tenido oportunidad de leerlo, y con el borrador que mañana en este momento. Hay simples cambios, pocos cambios. Entonces, si no se trata de una reforma sustancial del anterior reglamento que está vigente, tendríamos que hablar de una reforma parcial. Pero si fuese un reglamento, un proyecto nuevo, eso tiene un procedimiento. Tenemos que la comisión asignada al efecto y la directiva del Consejo Facultativo debe poner en conocimiento de todos los miembros del Consejo Facultativo para que puedan leerlo, y alguien tiene que emocionar la aprobación grande. Y si hay esa línea, inmediatamente pasaríamos a la segunda estación, que es en detalle, artículo por artículo, utilizar. Y después vienen las demás etapas. En este caso, yo tengo la confusión de que si es un borrador, no es tan serio, no es un proyecto, digamos, de reforma parcial del reglamento anterior. Entonces tenemos que cumplir estos pasos, porque tenemos que darle la suficiente legitimidad, legalidad al procedimiento. Esa es la primera observación que tengo. En cuanto a, si entramos ya en la etapa de revisión, artículo por artículo, no encuentro una adecuada utilización del lenguaje correcto
en ciertas materias, en ciertos puntos. Hay una técnica legislativa, señores miembros del Honorable Consejo Legislativo, que hay que observar y cumplir. No lo voy a hacer en este momento, pero si llegamos a este momento tendré que hacerlo, porque yo no tuve la oportunidad de conocer este proyecto, sino hasta mediodía. Le pedí al colega Boris Figueiredo que me presentara, pero seguramente no tenía tiempo, no lo hizo llegar. De modo que yo no estoy en condiciones de poder, digamos, de entrar simplemente aprobado y con ciertas modificaciones a este proyecto que acaban de presentar. Esa es una primera impresión que tengo, señor presidente. Ya, quiero dejar claro de que, como ustedes pueden advertir, se trata básicamente de modificaciones o reformas parciales, por un lado. Por otro lado, lo que se va a aprobar básicamente, si se aprueba en este Consejo Facultativo, es precisamente como un proyecto. ¿Por qué? Porque esto tiene que remitirse a la OIM para que posteriormente, si hay observaciones, obviamente, volvamos a tratarlo. Después de que se revise por OIM, vamos a volver a Consejo para que entre en vigencia una vez nos dé OIM el visto bueno, por si acaso. Tiene la palabra el doctor Vizcarra. Sí, gracias, presidente. Antes que nada, darle la bienvenida al magíster Julio Beizaga, nuestro director de la carrera de Ciencia Política, a quien lo invito también que sea parte de la testera, en el sentido de que ambas direcciones tienen la misma jerarquía. Yo entiendo que ya se ha socializado este proyecto y bueno, entiendo también que Julio no ha tenido el tiempo de anoticiarse, pero me queda claro de preponderar es en algo que lo veníamos hablando y peleando con él desde el año pasado, el que no podía circunscribirse solamente a que esta modalidad sea para egresados, porque el espíritu o la esencia es de que puedan paralelamente culminar sus estudios y a la vez, o sea, titularse una vez que culminen. De acuerdo con las observaciones que hace Sergio, pero yo quisiera que aclaremos explícitamente en ese proyecto qué entendemos por haber concluido. O sea, me refiero a qué, a que pudiera ser de que muchos en el año no concluyan todo y recién en la próxima gestión, y ahí pensar que incluso en una subsiguiente gestión también. Es decir, no demos por hecho de que todos van a terminar y no van a arrastrar ninguna materia. Quizás habría que aclarar ahí de que culminándose en el tiempo que fuera, recién podrá habilitarse la defensa. No, pero, a ver, no tengo el detalle de la transcripción, pero hay que ponerlo claramente eso. ¿Por qué les digo? Porque cometimos ese mismo error cuando habían los famosos procesos del curso dinámico, donde por no ponerle una aclaración específica, tuvimos que prácticamente ceder, porque no estaba claro, y la verdad que hasta ahora yo soy incómodo por haber cedido en esa época, pese a que lo quisimos defender. Me parece que está bueno, pero hay que perfeccionar, y ahí estoy de acuerdo con Julio, en el tema del procedimiento, que se tiene que tener cuidado. Lo que yo quisiera que, siguiendo un poco el procedimiento parlamentario, ahora probemos si quieren en grande, y en revisión que generemos una comisión de 3 personas, o las que quieran adherirse, a la cabeza de Boris, estoy hablando de mi colega Antonio Sánchez Carranza, por ahí Julio Beizaga, para que expliciten el tema de la redacción
¿no es cierto? Y ya luego aprobemos, o sea, en detalle y revisión. Creo que lo peor que pudiéramos hacer es mandar un producto que luego la OIM nos los destroce o que consideren que no está bueno, y viniendo de una facultad de ciencias jurídicas y políticas. Por lo demás, yo no he visto ninguna otra observación que debiéramos de hacer personalmente, pero me parece que hay que, por la experiencia pasada, ponerlo claramente de cuándo se termina, o sea, ¿no es cierto? Aclarar de que no necesariamente sea en la gestión, porque con certeza que vamos a tener casos, por la experiencia, de que pasados los años siempre vuelven, ¿no ven? Por eso en la penúltima sesión, ¿se acuerdan? Una compañera nos pedía de que o sea, todos nos piden que abramos el sistema cada semana cuando terminan sus trámites. No es así la situación. En ese sentido, yo propongo que sea ese el procedimiento, presidente. Tiene la palabra la doctora Ivana. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores miembros de este honorable Consejo Facultativo. En realidad, el trabajo de adscripción es un trabajo que es en beneficio de la propia universidad, en este caso de la propia facultad, ¿no? Y este reglamento es el reglamento que existía antes, el Instituto de Investigación, lo único que ha tenido algunas modificaciones. Entiendo que han habido observaciones del Departamento de Auditoría Interna, quien en su momento observó por la excesiva burocracia al designar tribunales, sobre todo al designar a los docentes, que muchas veces no estaban presentes al momento de evaluar el producto que entregaban los estudiantes adscritos. Aquí lo que tiene relevancia para la facultad es ese producto. Entonces, a mí me parece que la comisión evaluadora, el tribunal evaluador, indistintamente de cómo se llame, si es comisión o si es tribunal, está muy bien que sea conformado por quienes están, en este caso, asignados en esa modificación que nos ha sido presentada a este concepto, porque con seguridad van a estar para evaluar este producto y además son esas las personas que saben con mejor o con mayor certeza las necesidades que tiene la facultad y hasta qué punto ese producto va a subsanar dichas necesidades facultativas. Entonces, por esa parte, me parece muy bien que estén las personas designadas de la comisión, ¿no? Y que no se designen a otros docentes. Porque además, la unidad de auditoría interna, desde hace años, sé que a la facultad viene pidiendo un reglamento de sanciones para el caso de que los docentes designados no estén presentes. Hay una experiencia en nuestra facultad de una adscripción que hizo una adscrita de tecnología que hizo la base de datos para el instituto. Y resultaba que en ese entonces el reglamento establecía que se nombren docentes. Y estos docentes que no tenían ningún conocimiento a esta adscrita la renovaron. Y hasta este momento es la única base de datos que tenemos. Se ha tenido que hablar con sus docentes para decirles este era el producto que esperábamos y ha sido exactamente como se esperaba. Entonces creo que no es necesario cambiar lo que se ha presentado y en todo caso se van a cambiar antes de aprobar, tendríamos que cambiar, ¿no? Porque el doctor Fiorilo dice que primero está presentado en el artículo número 10 que no se van a nombrar docentes, pero el doctor Fiorilo dice que sí se van a nombrar, entonces no podríamos aprobar sin en esta modificación del reglamento que ya teníamos, ¿no? Tendríamos que discutir sobre esto. Si quieren, primero se trabaja y después aprobemos. Bien, tiene la palabra nuevamente el doctor Beisaga. Señor presidente, señor miembro del Consejo Facultativo, nos pondremos de acuerdo en el procedimiento. Todo lo demás, bienvenido, creo que se puede mejorar. Pero además, el reglamento, ley, es perfectible en el tiempo, siempre en función de necesidades, demandas que tiene, como en este caso, nuestra facultad. Mi colega Fernando Vizcarra decía
había que nombrar una comisión para que lo revise y presente, no un dictamen, sino un proyecto ya acabado para entrar a consideración del Consejo Facultativo. Esta es la moción que presenta el colega Vizcarra. De acuerdo al procedimiento parlamentario, cualquier reforma parcial o total, cuando ya ha sido presentado ese proceso, esa mutación parcial de un reglamento, es el Consejo Facultativo el que debe aprobar en grande y en revisión entrar artículo por artículo. Las comisiones solamente pueden emitir un dictamen favorable o desfavorable respecto a la reforma. En el fondo es el Consejo Facultativo el que tiene que, por tiempo y materia, artículo por artículo, en los artículos que han introducido modificaciones, cambios, es lo que ahora estoy entendiendo, perfectamente podemos trabajar en una sesión, puede ser en esta o en el siguiente. Cumplidas esas fases, el reglamento ya está prácticamente aprobado, sancionado para los fines consiguientes. Ese es el procedimiento, no podríamos hacer otra cosa. Yo observo, digamos, la propuesta de mi colega Vizcarra es que debe volver a una comisión, ¿no?, integrada por 2 o 3 miembros del Consejo. Creo que no es lo que corresponde, sino más bien, si hoy aprobamos en grande las reformas propuestas por quienes han tenido a su cargo ese trabajo, deberíamos pasar inmediatamente, si estamos en condiciones, en revisión, artículo por artículo. Los artículos que se han sido propuestos la modificación, no digo todos los artículos. Entiendo que he visto una revisión general, muchos artículos se mantienen tal como están, no ha habido mayores modificaciones. Entonces creo, procedimentalmente, tenemos que sujetarnos a estas reglas, no hay otro. Entonces, en ese sentido, presidente, yo sugiero que resolvamos el procedimiento que vamos a emplear para hacer las modificaciones parciales al reglamento de adscripción. Bien, hay sugerencias del doctor Beisaga de que, en el sentido de que, por ejemplo, hoy podría aprobarse en grande, ¿no es cierto? Y en una próxima sesión ya básicamente en detalle y en revisión. Quiero poner de manifiesto, reitero, de acuerdo a las normas, más allá de que se apruebe en el Consejo Facultativo, debe ir en revisión a la OIM, señores. De consiguiente, también existe el criterio del doctor Vizcarra de que se nombre una comisión para que pueda revisar este proyecto de modificación parcial del reglamento. Voy a dar la palabra al doctor Sánchez Carranza y luego al doctor Segarra, por favor. Posteriormente a la señorita consejera. Muchas gracias. Bueno, en realidad hay que tener mucha cautela en el procedimiento a manejarse. Hay un procedimiento legislativo que lo ha aclarado ya el doctor Beisaga, y no cometamos el error de que por acelerar las cosas vayamos a tener tropiezos posteriormente. Si bien nos va a llevar tiempo, pero lo insumiremos bien el tiempo para que las cosas salgan bien. Hay un proyecto, ¿no? El término incluso hay que manejar los proyectos, no es un borrador, pero bueno, es un proyecto que está puesto en mesa. Ahora, tenemos que aclarar lo que plantea el señor decano, de que primero tiene que ir a organización y métodos. Entonces, no podemos aprobar si no ha pasado primero a la comisión de organización, a esta sección del OIM. Entonces, para ir con un procedimiento correcto, señor presidente, yo me permito sugerir que este proyecto que se tiene se lo eleve a la OIM y que ellos nos digan esto va, esto no va. Una vez que se nos devuelva, se entra a la aprobación en grande e inmediatamente se entra a la aprobación en detalle, que va a referirse solamente a los artículos que están siendo cambiados. Sería ocioso el que vayamos a revisar capítulo o artículo por artículo si solamente son unos cuantos los que van a ser cambiados. Entonces, el procedimiento, señor presidente, yo me permito sugerir que se eleve a la OIM, que se nos dé la respuesta, luego se aprueba en grande
y se entra a la aprobación en detalle, reiterando que solamente se va a referir a los artículos que están siendo modificados. Bien, hay una tercera sugerencia del doctor Sánchez Carranza. Tiene la palabra el doctor Segarra. Gracias, señor presidente, con su venia. A ver, hay que aclarar algunas cositas que es importante que tomemos en cuenta. En primera instancia, no somos el órgano legislativo plurinacional. Entonces, lo que sale por aquí, el doctor Soria no es el presidente de Bolivia, entonces no va a publicar, no hay una gaceta oficial de la universidad. Entonces, el procedimiento legislativo no aplica plenamente, ¿ya? El procedimiento que se tiene que usar es el reglamento de debates del Congreso Universitario de 1990 y el procedimiento de debates del Consejo Universitario. Se aplican ambos con carácter supletorio a los consejos facultativos y de carrera, y en dichos reglamentos no está la necesidad de aprobar en grande detalle revisión. Tampoco tenemos una cámara, no hay cámara revisora, no hay cámara de origen. Entonces, la taxonomía de proyecto, anteproyecto y demás no se aplica plenamente, pero nosotros podemos decidir un procedimiento que nos sea más cómodo. Entonces, no estamos bajo grilletes. Eso es lo que quisiera que tomemos en cuenta. Podemos decidir un procedimiento más o menos conveniente para nosotros para poder hacerlo. Donde sí tendríamos un grillete es en el refrendamiento o la aprobación por parte de OIM. Ese sí va a ser un grillete. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con lo que dice mi querido colega el doctor Antonio Sánchez. Podemos primero debatir la necesidad o las necesidades de fondo y consensuarlas entre nosotros. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Fiorilo y lo que mencionaba el doctor Neyer, que quisiera que podamos escucharle, señor presidente, esa necesidad de que el estudiante no sea egresado, primero porque el término egresado ya no existe en la Universidad Boliviana, o eres estudiante o eres titulado. Entonces, la necesidad de que un estudiante que esté en cuarto año pueda ingresar a la modalidad de adscripción, creo que es un tema de fondo que lo podemos debatir ahora. Yo creo que no amerita demasiada discusión porque creo que todos estamos de acuerdo. Algunos otros detalles más con referencia al reglamento lo podemos hablar ahora y lo podríamos llevar o mandar junto con una comisión que podríamos nombrar una pequeña comisión para correcciones de estilo, porque el fondo ya estaría consensuado. Y si es que, yo sé que va a ocurrir, la OIM nos va a dar observación 1, 2, 3 y 4, pues la comisión que le dé los ajustes necesarios de acuerdo al estilo de la OIM, y probablemente en una siguiente sesión de Consejo Facultativo aprobemos la versión definitiva de dicho reglamento con las observaciones de la OIM y de la comisión. Entonces, yo creo que vale la pena ese procedimiento, que está un poco en el marco de lo que mencionaba mi querido colega Antonio Sánchez, y en función a esto ya vamos a tener un fondo del reglamento claro, y vamos a tener un procedimiento. En ese sentido, señor presidente, quisiera que le podamos escuchar a mi colega Neyer Zapata, que tiene algunas observaciones sobre el fondo. No sé si inmediatamente porque la estudiante está pidiendo la palabra, pero tal vez un poco más adelante podamos escuchar esto, incorporarlo en el debate y darle esa aprobación preliminar. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la consejera. Gracias. Si no es una observación, sino es más una duda que me surgió al escuchar al doctor Sergio, que era en el caso, mencionó que en el caso de Derecho, que tendrían que tener las materias de primero, segundo y tercer año aprobadas, pero en el caso de Ciencia Política, los estudiantes con 28 materias que se pueden titular, no es necesario que como estudiantes de Ciencia Política tengamos todas las materias de primer año, segundo año, aprobadas para poder titularnos. Es solo con 28 materias de todo el plan global, de todas las materias, que son 32 que existen en la carrera. Solo es a modo de duda de que si va a aplicar, van a tener que aprobar primer, segundo y tercer año. A ver, al respecto tiene la palabra el doctor Vizcaya. Lastimosamente, si no me equivoco, Julio, no tenemos en Ciencia Política aprobado un reglamento de esta naturaleza.
y yo entiendo que debiera de ser este reglamento facultativo. Primer elemento que hay que considerar. Lo que sí, más allá de que sí es bien cierto, en ciencia política se egresan con 28 materias, pero también hay primer año, segundo año y tercer año y cuarto año. Podría entenderse que el cuarto año, o sea, es cuarto año, porque no puedes, porque hay materias de primero y de segundo con las que no puedes tomar si no estás vencidos si no están vencidas esas materias, ¿no? Eso por una, porque no podríamos decirle que estén vencidas 24 materias, no, sino que tiene que mantenerse nomás el término en estado o en situación de culminación de estudios, ¿no es cierto?, para ciencia política. Ya se verá luego la pertinencia o no, porque deba economía política de primer año va a querer hacer esta modalidad, no pues, o sea, técnicamente no debiera ni se va a dar esa situación. Por ahí es hilar muy finito, pero aquí aprovecho, yo cuando proponía que vayamos a la comisión era en esa lógica de que no nos atemos de las manos y que más bien sea esa comisión al margen, porque ya estamos casi de acuerdo en lo grande. Sí, para el estilo de redacción, ¿no es cierto?, y de pertinencia y ponerle los candados necesarios. No lo podemos enviar a OIM sin que salga la aprobación y resolución de este Consejo. Entonces tenemos que acabar aquí todas esas instancias. Lo que sí me queda claro es de que la mayor observación, y por eso decía, ya desde el año pasado veníamos trabajando ese tema con Neyer, es de que solo se permitía para los que han culminado, porque es verdad, o sea, no hay el término egresados. En ese sentido, nuevamente yo propongo, o sea, que si vamos a seguir, aprobemos este proyecto y como en el procedimiento parlamentario que vaya a la comisión respectiva, en este caso designamos 3 o los colegas que quieran estar, estudiantes también, para el próximo, obviamente, consejo, ¿no es cierto?, traigan ya más depurado, más digerible, porque si utilizamos el procedimiento parlamentario podríamos quedarnos toda la noche, ¿no ve? Lo que sí, por ejemplo, aprovecho también es que sería más prudente que el tribunal o comisión, como se denomine, no sea par, tiene que ser impar para cualquier situación, ¿no es cierto?, aún así manteniendo el 20% de evaluación, pero tendría que ser impar el número, o sea, ¿no es cierto? Creo que por lo demás, porque no hay grandes cambios también, eso sería lo sustanciable y lo que debiéramos de enfatizar. Entonces, reitero, por el tema de ciencia política no tenemos un reglamento, este reglamento también, y el título debiera de ser así, reglamento para, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para la carrera de Ciencia Política y Ciencias Jurídicas, para que así no tengamos, o salvemos algo que no tenemos en años prácticamente en ciencia política. Gracias, presidente. Ahora tiene la palabra la señorita consejera. Y con esto concluiríamos para establecer definitivamente cuál es el procedimiento que vamos a llevar en base a los criterios que han manifestado. Gracias. El documento indica que es el reglamento de modalidad de adscripción de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Me podría aclarar si este reglamento solo es para la carrera de Derecho o si va a ser también para la carrera de Ciencia Política? Tiene que ser para ambos ese reglamento. Segunda vez usa la palabra. Es solo el día de aclaración. La carrera de Ciencia Política ha llevado a cabo varios casos de admisión en la gestión que yo estuve de director. Probablemente Fernando no se ha informado de eso. Este reglamento que tenemos está vigente para las carreras.
Este último proyecto con reformas es para ambas carreras también, no es para una sola. Segunda aclaración. Nos pondremos de acuerdo en el procedimiento. Acaba de aclarar el colega Vizcarra que pase a una comisión para que lo trabaje, presente un dictamen y en la siguiente ya entramos, aprobando en grande, entramos en detalle nada más. Sin antes haber agotado esa instancia, no podemos ir, digamos, a ninguna instancia universitaria, no podemos. No, tiene que llegar a la OIM. Pero va a llegar, mientras no aprobemos aquí en el Consejo Legislativo, ningún documento puede salir a ninguna instancia de la universidad. Ese trabajo sí se va a llevar a cabo. Ahora, para mi colega Sergio, no estamos tratando de invitar, digamos, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, nada de eso. El procedimiento parlamentario es universal. En todos los órganos colegiados se aplica. No es necesario tener 2 cámaras, 3 cámaras, nada. Es suficiente que haya una sola cámara, punto. Entonces, el procedimiento para aprobar, modificar leyes, proyectos de leyes, etc., es el mismo procedimiento. No hay ninguna variación. Simplemente es una manera de aclaración, señor presidente. Bien, la sugerencia es precisamente que se nombre una comisión, obviamente, para que pueda, no sé si mejorarlo, y luego en otra próxima sesión se lo trate para la aprobación y, obviamente, la remisión a OIM. No sé si están de acuerdo con ello. Nombramos una comisión que obviamente yo sugiero que esté a la cabeza de los que ya lo han trabajado en esta modificación o reformas de estas 2 disposiciones legales, si no me equivoco, del reglamento. Porque estamos hablando también del reglamento. No sé si el reglamento también tiene que pasar todos los pasos del legislativo. No es tampoco así, pues, no somos también de derecho, ¿no es cierto? Entonces, en consideración, para concluir este tema, si se nombra esta comisión, obviamente, para que ya un próximo consejo lo analicemos ya profundamente para su aprobación, porque de verdad es importante para el estudiante este reglamento. Voy a dar por última vez la palabra al doctor Nayer para que un poquito nos guíe también en lo que ha participado. Pero tendrían que pronunciarse sobre la comisión que se va a hacer cargo. Buenas tardes, señor presidente del Consejo, a sus integrantes y a todos los estudiantes. Gracias por cederme la palabra. Siempre soy breve y también voy a hacer. Hacer una tesis, un trabajo dirigido, un trabajo de inscripción, es un mérito aparte. ¿Sí? Yo conozco memoriales dignos, brillantes de mis colegas, Soria, doctor Sergio Segarra, doctor José Antonio, Humberto Cruz, brillantes. ¿Cuántos los conocemos? No, ninguno, poquitos, sus amigos. ¿Por qué? Porque esos son documentos privados. En cambio, el resultado de un trabajo dirigido, de un trabajo de adscripción, de un trabajo de tesis, es un documento abierto al público. Ahí se evalúa la calidad intelectual de las personas, públicamente. En cambio, los documentos brillantes que escriben los abogados son cuestiones privadas. No podemos evaluar, porque es su condición de trabajo de lo que gana. A veces son secretos profesionales. No estoy criticando, así. Cuando esa gente después produce documentos públicos, sea en una tesis de maestría, en una tesis de especialidad, vemos plasmados la calidad que imprimen en sus documentos, en sus memoriales, la misma calidad, y decimos, caramba, brillante. Pero no todos tenemos esas posibilidades, ¿sí? Uno, eso. 2, el hacer un trabajo dirigido, un trabajo de adscripción, es el primer fruto, el primer resultado de nuestra actividad como profesional. Así lo definía un reglamento antiguo de allá, de 2008, más o menos, ¿sí? Eso
le da carácter a la persona, le da su primera estrella. Y saben, el aspecto psicológico juega fuertemente en cómo se va a comportar una persona después que termina la universidad. ¿Sí? Así de importante. Tan importante que antes así nos preguntaban cuando íbamos a buscar trabajo. Doctor Sánchez Carranza, ¿tesis en qué tema ha hecho? Doctora Ivana Dubracic, ¿en qué tema ha hecho su tesis? En civil. No, no sirve para eso. Primero tenías que haber hecho tesis para tener opciones de trabajo. Todos los colegas grandes lo saben. Ahora, esa tradición se ha perdido. Se ha perdido porque se ha masificado la universidad y demás. Se intenta rescatar eso. Pero ¿de qué manera? Antes había la posibilidad de que puedas cursar la materia, tus materias, y al mismo tiempo elaborar tu trabajo. No sé qué es lo que ha ocurrido, pero después han impedido ello. Han surgido otras modalidades de titulación y resulta que si tú tienes que vencer todas tus materias para después optar a tu modalidad de titulación de trabajo dirigido o adscripción, no te conviene porque es un año más. En cambio hay otras modalidades que casi paseando las cursas. Ese espíritu de amplitud es el que quiere primar ahora. Porque saben, hay una cosa: ni todos los estudiantes son unos genios, ni todos los estudiantes son unos tontos. Hay grises por ahí. Uno es dos. No todos quieren hacer tesis o trabajo dirigido. Tenemos opciones más o menos distintas. Pero si a la gente que quiere hacer trabajo dirigido se le pone trabas, y voy a decirlo, y a la gente que hace doble diplomado se le abren las puertas, se le abren las puertas, se le abren las puertas, ¿quién va a querer hacer trabajo dirigido o de adscripción? En ese espíritu se está queriendo aprobar este reglamento. No en el espíritu de facilitarles o regalarles títulos. Finalmente, ¿qué productos podemos obtener nosotros de estas modalidades de titulación? Les invito a ver esta página: sigecro.uns.edu.bo. Todos los estudiantes de ciencia política, todos los profesionales del área social tienen a su disposición una base de datos para hacer su investigación sobre cualquier tema social. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes? Adscritos. En algún caso sacrificando su tiempo cuando podían hacerlo a momento de estar cursando su materia. Vean otra: samer-tcp.uns.edu.bo. Tienen toda la estadística del Tribunal Constitucional. Y hay otra página complementaria para el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quiénes lo han hecho? Adscritos. ¿Sí? Disponible para todos, para que ustedes no estén tomándose el trabajo de recolectar datos y tardarse 6-7 meses más en hacer su trabajo. Esos son algunos de los beneficios de hacer trabajo dirigido o hacer trabajo de adscripción, como el internado rotatorio, el apoyo a los tribunales. Hay ese tipo de resultados para nuestra institución. ¿Y por qué se está reformando en las formas en que estamos haciendo? Yo voy a poner como testigo a la doctora Ivana Dubracic, allá por el 2010, cuando unos trabajos excelentes han querido reprobarlos, ¿se acuerda, doctora? Porque dice que era trabajo de tesis y eso no servía como trabajo de adscripción. Mejor pues, mejor. Por ese motivo se está poniendo candados para que, y yo suelo hablar claramente, para que algunos docentes políticos, reitero, algunos docentes políticos no estén aplazando a nuestros adscritos por razones políticas, sino aprueben o reprueben los estudiantes en función al mérito que tiene su trabajo. Finalmente, invito a todos los que quieran hacer trabajo de adscripción
al instituto van a ser bienvenidos y con seguridad vamos a tener trabajos dignos para mencionarlos en un futuro consejo facultativo. Gracias. Por favor, les ruego que decidamos y aprobemos de que se pase este proyecto en revisión ante una comisión y le designamos una comisión, ¿no es cierto? Esa es la sugerencia. No. Es que no podemos, primero tenemos que aprobar aquí y después va a ir a OIER. ¿Ya? Esa es la figura. Entonces, pongo en consideración si se va a dar y designemos la comisión, ¿no es cierto? Yo propongo personalmente como presidente de este consejo, que ya lo han trabajado, al doctor Fiorilo, al doctor Neyer Zapata, incluiría al doctor Segarra. No sé si están de acuerdo. También puede ser el doctor Garnica. Pueden adscribirse, yo no le veo problema, porque esto es técnico, básicamente. No, eso, nada hacemos a escondidas, usted sabe, señorita consejera. Tiene la palabra, a ver, el doctor, para concluir esto, por favor. Muchísimas gracias por cederme la palabra, señor presidente. Quería, antes de terminar, poner en su consideración lo siguiente, en mi primera locución. Hay pendientes otros reglamentos que tienen que todavía analizarse y que han sido ya puestos a conocimiento del doctor Garnica y mi persona. Entonces, yo quisiera aprovechar esta comisión que se está creando en relación a qué temas tenemos que analizar, cosa de que ya podríamos traer acá algo en función a ese avance. Está pendiente el tema de la evaluación y la conformación de un tribunal en la doble titulación. Se tiene que añadir eso al reglamento, un elemento. Segundo, también se ha comisionado para que analicemos la probabilidad, siempre velando por el gremio estudiantil, de la reapertura del examen de grado y con un nuevo reglamento, por supuesto. Entonces, podríamos aprovechar, si así lo ve por conveniente, sus autoridades y este consejo, para que la comisión también vea esos documentos y pueda trabajar en ese sentido. Gracias. Yo considero que no hay ninguna oposición al respecto, ¿no es cierto? Pero priorizaremos este reglamento para la próxima sesión y obviamente se trabajaría, por favor, les ruego a esta comisión que la trabajen también los otros reglamentos, ¿no es cierto? Quedamos en eso entonces, ¿ya? Sobre el punto primero vamos a ir con el doctor Vizcarra. Sí, de acuerdo, Boris. Lo que sí me gustaría que en el reglamento de doble titulación, además de que ha sido una de las observaciones que ha tenido nuestro proceso de regulación y acreditación, tecnología ya ha implementado los tribunales, por si acaso, de la defensa, que coordine esta comisión con el posgrado, porque están trabajando ellos ya en un reglamento, porque es parte del plan de mejoras que tenemos que presentar. Entonces, lo que sí, lo habíamos hablado, es de que no necesariamente se va a aplicar ese reglamento, por si acaso, para los que ya están cursando la doble titulación, pero los próximos, los nuevos que se inscriban en octubre, si no me equivoco, ya tienen que saber que tienen que después defender su proyecto, ¿sí? Entonces, solamente eso, aclarar de que puedan coordinar con posgrado, por favor. Simplemente moción de orden, presidente. Las comisiones de trabajo de este consejo tienen que estar integrado por delegados docentes, estudiantes y también técnicos, o sea, que de otras materias que no son necesariamente miembros del consejo facultativo. Todas las comisiones en cualquier órgano legislativo está integrado por miembros de ese consejo. El único representante que veo en esa comisión es el colega Sergio Segarra.
es miembro del Consejo. Tienen que estar delegados docentes y estudiantes, mejorando un poco esa representación con el resto de los técnicos profesionales que están mencionados. Creo que de ese modo se puede resolver, señor presidente. Aprovechando, yo por eso había propuesto de que dos miembros del Consejo, como Antonio y Julio, estén presentes. Pero yo creo que eso no tiene que ser tema de fondo. Básicamente yo no tengo ningún problema de que estén también los estudiantes. Lo que estoy tratando de decirles es que es un trabajo técnico esto. Y quienes van a decidir si aprueban o no aprueban cada disposición legal es el Consejo, que está constituido por docentes y estudiantes. Pero si ustedes creen conveniente que estén también estudiantes, no hay ningún problema. Parecería que es el decano que no quiere que estén estudiantes. No es así, jóvenes. Tiene una palabra por última vez y acabemos esto, por favor. Esto de los reglamentos es un trabajo rutinario. No es, la reforma de reglamentos es rutinario para todas las facultades, en el sentido de mejorías, y todos los institutos de investigación que efectúan esta labor casi periódicamente. Y se convoca a todas las personas que trabajan en los institutos de investigación y luego se convoca a los docentes de la materia. No es tan problemático, se pone a consideración del proceso. No nos problematicemos con este tema, por favor, porque no nos gusta. Es una cosa rutinaria. Perfecto, entonces que queda aprobado de esa manera. Vamos a ingresar al segundo punto, que es correspondencia del orden del día. Y vamos a ir, en principio, la solicitud de audiencia para la compra e instalación de computadoras para trabajos académicos e investigativos, presentada por la doctora Daisy Tapia López, consejera universitario. No sé si está la doctora. Como no está, no tratamos, lamentablemente. La audiencia, necesitamos la fundamentación, por eso ha pedido audiencia y no está presente. Sí. Hay una nota de 7 de julio presentada por la directora de posgrado, la doctora Griselda Rosaniel. Dice la nota: a través de su persona hago llegar a su autoridad documentación referida al consolidado de notas con una casilla donde indica aprobado y reprobado de los estudiantes rezagados de doble titulación, para consideración y emisión de la respectiva resolución por la instancia correspondiente. Son precisamente los estudiantes Vázquez Quirós Ángela María, Maya Vargas Mauricio, que han sido diplomado en Derecho Penal y diplomado, la primera en su 6ª versión y la segunda en su 4ª versión, y que obviamente tienen notas aprobadas. Entonces, en consideración para su aprobación precisamente de los resultados de este diplomado en Derecho Penal. Queda aprobado. También existe una nota de la coordinación del área de doble titulación de posgrado a través de Juan Alberto Quirós Maida, quien solicita aprobación de valorados facultativos de la modalidad de doble titulación. Básicamente hace una serie de consideraciones y solicita se establezca un costo de bolivianos 300 al valorado de habilitación a la graduación de pregrado por la modalidad diplomado.
Esta medida, dice, permitirá garantizar la operatividad de la facultad manteniendo la accesibilidad económica para los estudiantes. Asimismo, que al concluir esta modalidad, los pagos por concepto de valorados, acta de testimonio final, CARDEX, certificado de título de monografía, que actualmente se realizan en cajas de posgrado facultativo, sean realizados por las cajas de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ya que se trata efectivamente de una modalidad de graduación de pregrado y debe ser suministrada coherentemente con esta naturaleza. Para dichos valorados se establece un costo de boliviano 100. Básicamente, lo que se está solicitando, lamentablemente los recursos que se generan en el posgrado, básicamente no se beneficia nuestra facultad con ningún monto económico, porque todo son remitidos a la central y no tenemos disposición económica en esta modalidad de titulación. Yo los doy para tener los recursos necesarios, que es básicamente de 100 bolivianos, puedan aprobar precisamente los valorados que obviamente van a servir y van a ser depositados prácticamente en los fondos facultativos, a consideración del Consejo. Muchas gracias. Aprobado. Existe una nota del doctor Luis Fernando Vizcarra, director académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que textualmente se señala: mediante la presente me dirijo al honorable Consejo Facultativo, cuya dirección tan acertadamente preside, con el fin de solicitar que esta máxima instancia considere el caso de la estudiante de posgrado Verónica Cladera Aguilar, quien ha cursado la modalidad de graduación por diplomado en el programa de Derecho Notarial y Registral, segunda versión. La mencionada estudiante registra una doble calificación de 95 puntos en la asignatura de taller individual de tesis, grupo GL, correspondiente a las gestiones 2023-2024. Por tal motivo, solicita la anulación de la calificación consignada en la resolución del Consejo Facultativo 52-2024 a fin de poder proseguir con los trámites de titulación correspondientes. Para respaldar esta solicitud se adjunta el informe número 1008/25 emitido por la magistrada Griselda Rosa Nieva, directora del posgrado. Si un poquito el doctor Vizcarra nos aclara para la consideración, por favor. Gracias, presidente. Ocurre que la compañera, y no entiendo cómo es que el sistema no lo ha detectado, aparece en la misma asignatura con 2 notas. Me imagino error de taipeo, no sé, pero para que pueda ella proseguir con sus trámites tenemos que fundamentalmente autorizar que se elimine una de las notas. Aquí está el informe de la doctora Griselda Nieva que ratifica esto. Como se trata de modificación de notas, pese que es el posgrado, tiene que el Consejo Facultativo autorizar. Es decir, si fuera un trámite administrativo se entiende, o sea, tiene que una de las notas anularse. Pero para regularizar y no exista esa doble nota, si vale el término, tiene que autorizar este Consejo Facultativo la anulación de una de las notas para que prosiga su trámite correspondiente para su titulación. Es básicamente su presidente. En consideración para autorizar la modificación. Queda aprobado.
El Magíster Julio Beizaga, director de la carrera de Ciencia Política, mediante nota de 10 de julio de 2025, dirigido precisamente a este Consejo Facultativo, solicita la refrendación de la resolución del Consejo de Carrera, obviamente de Ciencia Política, número 01/2025. Señala, remito a la presidencia del Honorable Consejo bajo su cargo la resolución del Consejo de Carrera número 01/2025 del 9 de julio de la composición del equipo de gestión curricular de la carrera de Ciencia Política para su respectiva refrendación. Se tiene precisamente la resolución del Honorable Consejo de Carrera número 01/2025 de 9 de julio de 2025, cuyo artículo único señala: aprobar la conformación del equipo de gestión curricular de la carrera de Ciencia Política con la siguiente composición. Ahí está la composición de los docentes consejeros, que obviamente han sido designados en este consejo. Obviamente esta resolución requiere la refrenda de este Consejo Facultativo y en consideración al respecto. Queda aprobada la resolución 01/2025. Pero son dos. Existen dos notas, en principio remitidos por Luis Vargas Blanco, primer secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, que señala o solicita el reconocimiento a delegado estudiantil, seguramente en el estudiante no menciona en su nota. Sin embargo, de ello también existe otra solicitud respecto al mandato en el ejercicio de consejero del SER, presentado por José Luis Ramos Pacheco, delegado del Honorable Consejo Facultativo, y de la UNCE. Tenemos un problema en esto, que desde ya anterior sesión aparecen dos representantes, aparecen básicamente dos representantes de centro de estudiantes. Definitivamente este problema previamente tienen que resolver los estudiantes en su gremio, porque no podemos. Déjeme hablar primero. Es un problema serio este, porque aparecen dos representantes del centro de estudiantes. Y entre tanto, solucionen sus problemas y realmente ambos actúen en el marco de la legalidad, seguramente este consejo no va a considerar a ninguno de ellos. Definitivamente ese es mi punto de vista, pero voy a poner en consideración del honorable consejo y le voy a ceder la palabra. Un segundito, doctor. ¿Usted quién es? ¿Cómo? No está todavía. Le voy a dar la palabra. Tiene la palabra el doctor Claro. A ver, primero, presidente, los reglamentos y las normas son claras.
de un tiempo a esta parte, cualquier persona concurre a este consejo y quiere tomar el uso de la palabra, y eso no es correcto, presidente. El reglamento establece claramente quiénes tienen derecho a voz y quiénes tienen derecho a voto. En casos excepcionales, cualquier interesado puede habilitar una solicitud de audiencia que tiene otro procedimiento. No se puede a guisa de momento pararse, pedir la palabra y elucubrar algunas posturas. Yo tengo una posición categórica que voy a advertirla por segunda y última vez en este consejo. Los problemas que generan los estudiantes por ausencia probablemente de una orientación están generando serios perjuicios a la imagen de la facultad y al desarrollo institucional de nuestras actividades académicas. Los cursos que se encuentran en planta baja hasta el día de hoy no pueden ser utilizados porque siguen los resabios de las consecuencias. Entonces, presidente, yo creo que esto no se trata de fuerza, no se trata de argumentación. El Consejo Facultativo ha tomado una determinación la última sesión y esa determinación debe acatarse, porque de lo contrario cada vez vamos a vernos nosotros involucrados en este problema que no es correcto, que no es justo. Es difícil para algunos, por una suerte de moral, el poder advertir algunas circunstancias, pero quienes se presentan con notas a este consejo no tienen el derecho y el valor legítimo, ni la FUL, presidente, ni la FUL. O sea, aquí hay que ser honestos y hay que ser claros. Hace 10 años en esta universidad no existe una representación gremial que se elija legítimamente. Todos se eligen con chanchullo, con mamada. Y esas irregularidades devienen en problemas para nosotros. Y yo nunca he tenido miedo de decir lo que siempre he pensado, porque a mí nunca me han gustado los problemas pequeños, me gustan los problemas grandes, reales, de verdad. Yo no estoy de acuerdo, presidente, categóricamente, como autoridad de esta facultad, como conocedor de lo que pase, reconocer a ninguna representación gremial, así la acredite el nuevo Papa, Aristóteles o San Martín, porque esa representación es ilegal, presidente, y entiendo que todos nosotros somos personas que debemos ser conscientes. Y como siempre he dicho, para terminar, ¿a qué los motivo a las partes en conflicto? Hagan una elección de verdad, pues como caballeros. El que quiere ganar una elección tiene que someterse de cara a los que eligen y ganarla de verdad, no entre gallos en medianoche. O sea, ¿qué clase de representante es el que una oficina de la universidad se hace nombrar, se hace nominar y aparece como dirigente? Es indigno. Todos los que hemos estado aquí nos hemos sometido a cientos de elecciones, unas hemos ganado, unas hemos perdido, pero nunca hemos querido aprovechar, ni engañar, ni sorprender. Yo al menos no soy de esos que se dejan meter el dedo a la boca. Si hay otros aquí que lo hagan, es por cuenta de ellos, presidente. Yo le pido que por la salud y por el bienestar de la facultad tengamos por cerrado ese tema y que ellos vayan a arreglar sus problemas a otras instancias y como corresponde. Gracias. Reitero esta en consideración de los consejeros este problema. Tiene la palabra el doctor Sara.
A ver, bajen nomás su brazo, después le van a dar audiencia, no hay problema, pero aguarden un poco. A ver, los problemas de representación gremial, como en este caso estoy viendo que es el problema, tienen instancias para resolverlos, ¿no? En los órganos colegiados, cuando hay doble representación, hay una disputa, quién representa legítimamente, legalmente, si no resuelven en el orden interno las organizaciones, indudablemente el Consejo va a ser la última instancia que va a intervenir, ¿no? De acuerdo a la normativa universitaria vigente. Si los que han ganado la elección en la FUL quieren acreditar a otro representante estudiantil que ya existe una representación anterior con el anterior directorio de la FUL, quieren desconocer, bueno, ese es un problema interno, estudiantil, en eso creo que el presidente tiene razón. Más allá de ese conflicto de dualidad de representación, debe tener una instancia, no necesariamente como la última, el consejo facultativo. Si no llegaran a un acuerdo en el marco de la normativa vigente, indudablemente el Consejo tomará la decisión en su momento. Pero en este momento decir no hay representación tampoco es lo correcto, porque hay una acreditación. Yo entiendo, según los documentos que he revisado, el estatuto de la FUL y la normativa vigente, para ser acreditado representante a este Consejo Facultativo, previamente tiene que haber una elección gremial. Y si hay eso, acredita, y hay un periodo de 2 años, según la norma. Deben respetar ese periodo. O sea, la FUL actual debe respetar su normativa interna que tiene. Si eso no resuelve, indudablemente este Consejo no podría involucrarse en un tema estrictamente interno. A partir de eso, creo que el Consejo tiene razón al decir, a través de la presidencia, de la manera como ha expresado. Gracias, doctor. De consiguiente, en consideración a que existe una doble representación, deben solucionar internamente los estudiantes en su gremio. Y entre tanto, precisamente, el Consejo Facultativo no se va a pronunciar. Quedamos en eso. Presidente, no se debe tomar en cuenta al hablar Vamos a pasar al otro punto. Muy buenas tardes, señor presidente. Y Usted no representa a nadie en este momento. Tiene la palabra el consejero. Está bien si van a tomar esa determinación, ¿no? De no reconocer o no desconocer, no sé, a ninguno de los centros, pero estaríamos violando el principio de cogobierno, señor presidente. Así que, por lo tanto, de los docentes también no deberían participar en las sesiones hasta que arreglemos este problema. Son ustedes que tienen problemas internos. Pero ¿cómo vamos a actuar si estamos desconocidos? O sea, si no tenemos un representante estudiantil, no hay cogobierno, señor. Están los representantes estudiantiles. No los están reconociendo, señor presidente. Pero están los representantes estudiantiles consejeros. Ya, entonces vamos a tomarlo. Como usted dice, háganlo. Si ese consejo no lo va a hacer, está bien. Háganlo. Lo que sucede con ustedes, jóvenes. Lo vamos a llevar a un universitario y así. Pero dígalo. A mí no me venga a amenazar, joven. A ver, compañeros. A ver, yo les voy a pedir que no convirtamos esto en un circo. Yo creo que dialogando y hablando nos podemos entender. Me queda claro que existe una disputa de poder, eso está clarísimo. Que más que un tema de gremio electoral es un tema político, eso también me queda claro. A ver, existen pues instancias a las cuales los distintos bandos pueden acceder para hacer respetar su derecho. O sea, eso me queda claro.
Pero también entiendo, y ahí sí coincido con lo que estaban manifestando los compañeros estudiantes, es que mientras no se solucione el problema, no debiera haber ante el Consejo Facultativo representación alguna. Porque si no, de hecho, ya estuviéramos tomando una decisión tácitamente. Así lo entiendo. Entonces, al no darse una acreditación en esta instancia, ya pues los distintos bandos verán qué instancia o a qué instancia acudir para hacer prevalecer ese su derecho. Pero me queda claro que si vamos a ser imparciales y legalistas, ¿no ven? Debemos coincidir en que para la próxima sesión de consejo ya no se convoque a ningún delegado estudiantil hasta que no se solucione este tema estrictamente gremial. Reitero, hay las instancias correspondientes de jerarquía jurisdiccionales las que crean convenientes para hacer valer ese su derecho. ¿Sí? Y no es el Consejo Facultativo. Exacto. Entonces, a ver, con cabeza fría, yo les pido, no faltemos el respeto al presidente del Consejo, que merece todo nuestro respeto, no porque sea el decano, sino porque fundamentalmente es una persona proba, idónea, que ha demostrado transparencia en sus actos. Oye, nos podemos equivocar, somos humanos, pero creo que estamos queriendo hacer lo mejor para la facultad. Yo sé que han habido temas que debieran haberse solucionado, los hemos solucionado en el facultativo y han ido al universitario. Y ahí yo debo decir, yo lamento mucho, sé que Hernán ha hecho lo que ha podido, pero debió haberse hecho mucho más. Porque en gestiones pasadas 3 personas en el Consejo Universitario, Marcelo, mi persona y el compañero de agronomía, Omar Arzabe, nos imponíamos ante la mayoría del Consejo Universitario, gritando, pataleando y hablando fuerte. Porque saben que nosotros sí hemos tomado una posición aquí. Entonces no vale la pena seguir incidiendo donde no va a surgir un resultado. Yo sugiero, reitero y lo he dicho en la anterior sesión, que si alguien se siente agraviado o se siente vulnerado en su derecho, vaya a la instancia que le va a dar esa solución. Y no va a ser, yo creo, en este nivel. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, ¿para qué seguir machacando y para qué seguir discutiendo? Y lo peor, hacer uso de la violencia. Yo les quiero comentar que como autoridades hemos decidido que no se va a permitir más esta situación, ¿sí? Y que realmente tiene que actuar las instancias jurisdiccionales como la FELCE. Algunos decían están violentando la autonomía. Lo hablábamos el otro día con Sergio y no, eso no es la autonomía. Es más, si fuese necesario, tendría que ingresarse hasta la policía para preservar la vida humana, que es el valor supremo que tenemos, o vamos a dejar que se mate. Y cada vez con mayores índices de violencia, por si acaso. Entonces, si me entienden, por favor, no es aquí la instancia, ¿sí? Aquí no le vamos a dar solución, pero lo que sí debemos ser claros es de que tampoco debe reconocerse a ninguno de los dos bandos mientras no se solucione ese problema. El representante docente gremialmente no tiene ningún problema, entonces no tiene por qué no participar del consejo, pero además solamente
Si hay aprobación, y hasta ahora lo hemos venido haciendo, de cualquier situación, siempre ha sido por unanimidad entre docentes y estudiantes. Entonces yo les pidiera que bajemos los decibeles, respetemos a la presidencia del Consejo, ¿sí? Y vayamos a la instancia donde se considere que se pueda dar una solución. Gracias, presidente. Yo voy a consultar al Consejo para que no sea esto personal, de verdad les digo. Voy a consultar al Consejo si se les va a dar la palabra a alguno de estos estudiantes que representarían a uno de los grupos. Yo tiene la palabra. Es que no puedo darle la palabra mientras no autoricen. Presidente, el Consejo ya ha tomado por segunda vez la decisión. No es correcto que irrumpan la tranquilidad de la sesión y con la exigencia de pedir la palabra. Yo no estoy de acuerdo, presidente, en que se le ceda la palabra a ninguno, y menos todavía de una forma inapropiada. Yo invoco a su presidencia que, como se ha determinado, cierre el asunto como se ha decidido y pase a la correspondencia y resoluciones importantes que debemos refrendar que la dirección de carrera ha pedido, y no perdamos más el tiempo en un problema que no lo hemos generado nosotros. Ante la decisión del Consejo, básicamente es cerrado hasta que solucionen internamente los señores estudiantes. Vamos a pasar, continuamos con la correspondencia. No se trata de educación, señor estudiante. No puedo darle la palabra porque se ha decidido ya en Consejo. Puede ser, porque no ha pedido audiencia. No me ha hecho llegar nada, por favor. Es claro lo que ha decidido el Consejo. Yo no puedo ir contra decisión del Consejo. Bien, existen dos notas que se ponen a consideración de este Consejo Facultativo y son precisamente del magistrado Luis Fernando Vizcarra Prudencio, de esta autoridad que está haciendo uso de la palabra en su condición de decano, y se está solicitando a este Consejo Facultativo por parte del doctor Fernando Vizcarra la autorización, gestión de pasajes y viáticos para asistir al Seminario Internacional de Bicentenario Transparencia, Tecnología y Ética en el Sistema de Justicia, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz el jueves 14 de agosto del presente año, de horas 8 a 16:30 en el Hotel Radisson. De la misma manera, la invitación y la misma solicitud pide el decano y presidente de este consejo para asistir al departamento de Sucre ante una invitación de fecha 7 de julio de 2025, suscrito por el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, y obviamente es una invitación para participar en el 6º Congreso Internacional Horizontes de Reforma Constitucional, Diálogo Jurídico para el Futuro del Estado Boliviano, a celebrarse el 31 de julio al 1 de agosto de 2025. Esta es la invitación que se me ha invitado y obviamente también el cronograma. Les solicito a este digno consejo la autorización de estos viajes a este congreso y a este seminario de las autoridades de la facultad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Existe una nota a este consejo facultativo del doctor Marcelo Claros Arauz, quien remite la resolución número 3
respecto a la aprobación de modalidades de graduación. Mediante la presente remito la resolución número 3 respecto a la aprobación de modalidades de graduación de fecha 19 de mayo 2025. Sin otro particular, me despido de usted. Voy a solicitar al doctor Claros que nos ilustre y nos aclare su solicitud, por favor. Gracias, presidente. Ya habíamos informado en anterior sesión. La dirección ha reactivado la mayoría de las modalidades de titulación. Ya se han emitido las convocatorias para pasantías de internado rotatorio, trabajos de adscripción y otras. Esta resolución, por formalidad, debe ser refrendada en el Consejo Facultativo, no a los fines de iniciar el trámite, sino cuando los titulados ya se gradúan y concluyen. Para efectos de trámites les exigen que esta resolución sea refrendada por el Consejo Facultativo y lo que corresponde es hacerlo de esa manera. Por eso solicito que el Consejo la refrende y se viabilicen todos los trámites posteriores. En consideración del Consejo, queda aprobado y queda refrendado. Un último punto voy a poner en consideración de este digno Consejo Facultativo. Lamentablemente, los días lunes y martes hemos tenido un problema muy delicado, o dos problemas muy delicados, precisamente por esta pugna que existe entre grupos que asumen representación del centro de estudiantes. Yo voy a solicitar a este Consejo para evitar precisamente estos problemas, salvaguardar la integridad física de los estudiantes y docentes, para evitar mayores consecuencias que las que ya se han dado, porque se están utilizando gases precisamente para solucionar los problemas entre estos dos grupos. Sugiero a este digno Consejo Facultativo que para evitar estos problemas se cierren los ambientes del centro de estudiantes de la facultad. Pongo en consideración mi pedido. Queda aprobado. Gracias. Hemos cumplido. Muchísimas gracias.